Atención Colombia, Miguel Efraín Polo fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Esto fue un golpe para la ultraderecha y lloratón uribista, ¿no? Porque ellos querían una candidata que había alternado el Consejo de Estado, pero no se les dio. Pues resulta que el nuevo togado reemplazará en su cargo pues al señor Antonio José Lizarazo, que entregará su lugar en el alto tribunal en febrero del 2025, luego de completar su periodo en el órgano administrador. ¿Cómo les parece, señores? Pues en una jornada atípica en la que se impusieron nuevas reglas de juego y rigurosas medidas de seguridad y transparencia, el Senado de la República eligió el martes 19 de noviembre del 2024 a Miguel Efraín Polo como magistrado de la Corte Constitucional, con lo que suplirá la salida de este señor Antonio Lizarazo, con un total de 57 votos a favor y pues 47 a su contendora, la señora Claudia Dangond, que es la candidata que quería pues el Senado, que querían los uribistas y que no se les dio. Pues el nuevo integrante del órgano de administración de justicia en Colombia será el señor Polo Miguel, ¿no? Encargado de defender la Carta Magna, pues fue escogido. En el proceso participaron un total de 104 legisladores que depositaron su tarjetón con respecto a la sesión del 18 de noviembre, cuando quedaron empatados 50-50, y después que se sacó un voto adicional. Polo logró sumar 3 respaldos que tuvo Dangond y adicionar 4 más a su designación. Por supuesto, ya los uribistas dijeron que Gustavo Petro se quería tomar la Corte Constitucional para la reelección, ¿no? Es que quien las hace se las imagina, ¿cierto? Textualmente dijo el nuevo magistrado: quiero agradecerles al Consejo de Estado por haberme ternado a esta dignidad y al Congreso, especialmente a ustedes por haberme designado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. E igualmente quiero hacer una defensa férrea de lo que es la Corte y cada uno de sus magistrados, quienes le han dedicado toda su vida y entrega, su objetividad e independencia a la defensa de la Constitución política, pues es lo que mejor se puede hacer, ¿no? Sin dramatismo ni nada. Uno de los que quedó aburridos fue también el señor J.P. Hernández. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó, cómo se desarrolló esto y definitivamente las reacciones uribistas que estaban para alquilar balcón. Aquí está el informe de RTBC donde dice: el abogado de la Universidad Javeriana, Miguel Polo Rosero, un polo que verdaderamente sí le va a servir a Colombia, no como uno por ahí que, mejor dicho, cada vez hace más el ridículo, es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Polo es magistrado en Derecho y Constitucional de la Universidad de Valencia y tiene varias especializaciones en políticas públicas en perspectiva de género. Escuchemos qué dijeron acá. El abogado de la Universidad Javeriana, Miguel Polo Rosero, es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Polo Rosero es magistrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y tiene varias especializaciones en políticas públicas con perspectiva de género en Derecho Administrativo y en Derecho Comercial. El joven abogado de 47 años, nacido en Bogotá, ya tiene una amplia experiencia en la más alta corte del país, en donde en los últimos años se ha desempeñado como auxiliar judicial y magistrado auxiliar. Para Guillermo Segovia, analista jurídico y político, el nuevo magistrado de la Corte, Miguel Polo Rosero, se destacará en una corte con tendencias neoliberalistas. Por el contrario a lo planteado por la derecha en estos análisis respecto de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, lo que hay que destacar es que se empieza a marcar una tendencia progresista dentro de una institución que en los últimos años ha tenido un giro hacia el neoliberalismo que ha impedido al gobierno llevar adelante varias de las reformas e incluso ha tenido una característica retrógrada al punto, por ejemplo, de haber echado para atrás en la reforma tributaria el impuesto sobre las regalías, que le ha causado un grave daño a las finanzas nacionales. Segovia asegura que el papel del recién elegido magistrado será fundamental en el desarrollo de decisiones judiciales constitucionales que estén a la vanguardia de la realidad del país y sus necesidades sociales. Aquí no se trata de que Petro controle la Corte, de lo que se trata es que se recomponga una Corte para dar alcance y avanzar en los derechos consagrados en la Constitución. Por el contrario a lo que afirman algunos voceros de la derecha, en el sentido de que había que proteger la Constitución y lo que querían era mantener esa tendencia absolutamente privatista y pro intereses de sectores contrarios al cambio. Miguel Polo Rosero ocupará la magistratura de Antonio José Lizarazo, que abandona su cargo en febrero del 2025 luego de terminar su periodo en la Corte Constitucional. La Constitución sí tiene remedios. Bueno, no le salió la jugada como ellos pensaban, ¿no? Definitivamente quedaron con los crespos hechos. Y es más, perjudicaron a la señora Dangond, pues ponerse a ponerla en la picota para decir que fuera, mejor dicho, la candidata del Senado, ¿no? ¿Cómo les parece, señores? Pues Carlos Ruiz, aquí que es también periodista, dice: si hubiera ganado la elección en el Senado la doctora Claudia Dangond, la oposición habría dicho: derrotado Petro. Ganó Efraín Polo y dicen los opositores: Petro manipuló la elección y se tomó la Corte Constitucional. En los largos años que llevo cubriendo la elección de magistrados, he visto que todos los gobiernos tienen intereses en el que sea elegido quienes sean afines a la ideología del proyecto político que gobierna. Lo mismo pasa aquí y en otros países, como en Estados Unidos, paradigma de la democracia.
me parece grave. Eso sí, que haya dirigentes políticos que le ofrezcan el respaldo para su elección a un magistrado que se comprometa a hacer oposición en la Corte. Sería igual de abusivo con la independencia de la justicia que el presidente o alguien de su gobierno ofrezca respaldo a cambio de que el magistrado pues decida en la Corte en contra de la oposición. Ya está comprobado que casi todos los magistrados que han sido elegidos con el componente político llegan a la Corte a decidir con criterio estrictamente jurídico. Señores, esto es lo que dicen algunos, ¿no? Pero una de las que sí está desatada es la señora Paloma Valencia. Dice lo siguiente: acaban de elegir al magistrado Polo en la Corte Constitucional. Puede esperarnos un camino espinoso, ¿no? Con una ya muy próxima mayoría peterista, la señora, mejor dicho. Y aquí le dicen a la señora: desmovilízate, buitre del mal, hazlo por tu hija. ¿Cómo le dices peterista a un conservador? Dicen por acá. Ay, definitivamente Paloma Valencia está enfurecida. Otro que también criticó esto fue David Luna. ¿Sería la señora Dangond una ficha también de Cambio Radical o el señor Vargas Lleras, que hace poco quería ternar también a procurador? ¿Ustedes qué opinan, no? Pues David Luna dice: el futuro del país depende de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Así lo aseguré esta mañana en entrevista con Luis Carlos Vélez, en donde anuncié además mi voto por Claudia Dangond, porque garantizaría la independencia de poderes y la estabilidad democrática del país. Según ellos y según Efraín, pues no la iba a garantizar, señores. Y miren, ahora pues el señor con su nichito, el Luis Carlos Vélez, dándole cabida a estos políticos, ¿no? Y ellos aceptando, por supuesto, ¿no? Después de que lo echaron de la FM. El país. Lo importante es que la decisión que se tomará hoy pues tiene mucho que ver con la estabilidad del país. Ojalá se elija un magistrado que tenga independencia, autonomía, que no sea un empleado del presidente Petro, porque si no, podría tomar la decisión de permitir un cambio constitucional sobre la marcha, lo cual para mi gusto es totalmente irregular y peligroso. Yo voy a votar por la doctora Claudia Dangond, que me parece una persona sensata, con una experiencia enorme en lo jurídico, pero adicionalmente que ha señalado con contundencia que ella jamás permitiría el cambio de la Constitución para autorizar una reelección o para disminuir la capacidad que tienen las Cortes o en su defecto legislativo frente al presidente o el Ejecutivo. Acá lo importante es que la decisión que se tomará hoy pues tiene... Una y otra vez, Gustavo Petro ha dicho que no le interesa la reelección. Sin embargo, esta gente está paniqueada, ¿no? También Salud Hernández criticó un trino de Gustavo Petro. Gustavo pues salió y dijo: felicitaciones a Miguel Polo Rosero, un gran triunfo, ¿no? Y pues la señora Salud Hernández salió diciendo: ¿cuánta mermelada repartió? ¿Cuánta línea ética corrieron? Hágame el favor, señores, ya con acusaciones sin tener ninguna prueba. Y aquí le dicen: usted que le acahueteó a Vicky a hacer campaña con la revista Semana, ¿viene a hablar de línea ética? Y se burlan de ella, definitivamente, ¿no? Es que quien las hace se las imagina, y aquí, pues la línea ética de Revista Semana la corrieron hace mucho tiempo. Otro que salió a llorar es el señor J.P. Hernández por esto, ¿no? No se salió con la suya. El mismo que se hizo elegir posando de ser candidato del Senado de Rodolfo Hernández en la primera vuelta presidencial, que se le pegó al petrismo en la segunda vuelta, y ahora el uribismo para el 2026 nos habla de honestidad y coherencia. Tenemos que derrotar a estos estafadores políticos digitales. Y es más, J.P. Hernández no puede volver al Congreso. Con lo que demostró, ya tenemos, ¿no? Ni tampoco Polo Polo. Escuchemos aquí a J.P. Hernández cómo llora esta elección. Sí se escuchó en los pasillos de que trasnocharon bastante, de que el gobierno estuvo moviéndose demasiado, y pues no me cabe en la cabeza cómo unos senadores que ayer votaron por una candidata hoy amanecen de repente cambiando su posición a favor de un candidato que pues se decía que era el candidato del presidente Gustavo Petro. Se decía que era el candidato de Gustavo Petro, pero nada de nada, ¿no? Y pues aquí le dicen: es decir, que bajó de nivel. Felicitaciones por su deceso a nivel bajeza pro del uribismo. Estará orgulloso por pasar de HP a HB. Honorable basura. En agradecimiento por todos sus esfuerzos para hundir el país, este honorable basura merece una placa en el mármol, pero del ubérrimo, ¿no? Aquí le dicen a J.P. Hernández esto. Efraín Cepeda se tuvo que tragar sus palabras y decir: del magistrado Polo en la Corte Constitucional esperaremos sensatez y que sea guardián de la democracia. Los colombianos rechazan cualquier posibilidad de una constituyente. Es que están asustados, señores. ¿Cuál constituyente? Se necesita más tiempo para eso, no 2 años. En la Corte, si se conforma mayoría a favor del gobierno, esperamos que los magistrados pongan por encima su conocimiento jurídico a su lealtad con el gobierno nacional. Están heridos, ¿no? Ese pensamiento. Yo espero sensatez en el magistrado Polo recién elegido para que sea guardián de la democracia. El pueblo colombiano rechaza una constituyente, rechaza una ampliación de periodo, y creo que hay que poner el oído en lo que siente el pueblo colombiano, y la democracia de Colombia
es de las más antiguas de Latinoamérica, y esperamos sin duda que el nuevo magistrado elegido en el día de hoy interprete ese pensamiento del pueblo colombiano y que pues lo importante aquí es el desarrollo, que la gente tenga plata en el bolsillo, que tenga una vivienda, que tenga educación, que tenga un empleo, y pues sin pensar en ese tipo de temas constitucionales. Sí, claro, por supuesto, la próxima terna es el presidente de la República y podría haber mayorías 5-4, y por eso el llamado es a la sensatez de los magistrados, que esté por encima su conocimiento Están paniqueados de su lealtad con el gobierno nacional. Están asustados, están paniqueados. La otra terna la va a presentar el presidente de la República para escoger magistrado y están diciendo que va a ser, mejor dicho, una constituyente, ¿no? Pues la periodista María del Pilar Aguilar también dice, literalmente se quedaron como el ternero, es decir, mamando, señores. Por más teriquiñuelas que hicieron, Miguel Polo López ganó la elección para magistrado de la Corte Constitucional. Derrotados el Centro Democrático, Cambio Radical y un sector de los verdes, los conservadores también y algunos independientes. Y aquí el juramento al nuevo magistrado para que asuma pues su magistratura en el 2025, señores, y definitivamente aquí quien ganó fue el país. Y es que también el ministro del Interior, Cristo Bustos, dijo, viven todos los días inventándose tesis de ciencia ficción, de falsas constituyentes y de falsas reelecciones, ¿no? Tomar si es que la Corte Constitucional, hágame el favor. Escuchemos al ministro Bustos. Una terna impecable por parte del Consejo de Estado. Yo estoy seguro, el magistrado Polo es un magistrado de profesión, lleva 18 años de magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y estoy convencido que con su capacidad de trayectoria va a ser garante de derechos, garante del equilibrio institucional en Colombia y va a trabajar igual que todos los integrantes de la Corte en la salvaguarda de nuestra Constitución del 91. Yo le pediría a los opositores del gobierno, a los contradictores que viven todos los días inventándose teorías y tesis de ciencia ficción, de falsas constituyentes, de falsas reelecciones, ahora de ampliación de periodos, que respeten a la Corte Constitucional y a todos sus integrantes. Definitivamente ardidos con esto que ha pasado, ¿no? Pues des en cuenta acá la opinión de Luis Ernesto Gómez para Blue Radio, ¿no? Que no es una perita en dulce para el gobierno, pero dice lo siguiente. El nuevo magistrado Polo fue ternado por el Consejo de Estado, no por el gobierno. Dejemos de alimentar teorías de conspiración sin pruebas de que fue elegido para perpetuar a Petro en el poder, comprando a congresistas. Es que las películas se la inventan, son ellos. Es la derecha colombiana. O sea, ¿de dónde sacan que este magistrado ternado por el Consejo de Estado es aliado de Gustavo Petro? Hágame el favor. ¿Cuál fue la teoría de conspiración construida en torno al magistrado Polo, que como lo hemos dicho aquí reiteradas veces, no fue ni siquiera ternado por el gobierno? Lleva una carrera de décadas en la rama judicial, todos los colegas hablan de él como un gran jurista conservador, independiente, pero claro, llega ternado por el Consejo de Estado. ¿Y qué dicen los conspiretas? Cargos, ofrecieron cargos. ¿Cuál cargo? Deme un ejemplo, Aurelio. No, ¿qué cargos? Yo sí quiero saber qué cargos. El punto no queda ahí. ¿Qué cargos? ¿Qué cargos, Aurelio? Yo sé que los ¿qué cargos? A mí Luis Ernesto Gómez no me va a obligar a violar mis fuentes. No nos cuente la fuente, Aurelio. Cuéntenos qué cargos ofrecieron. El doctor Polo es el señor que va a garantizar que Petro se quede en el poder a través de una aprobación en la Corte Constitucional. Deconstruyamos esa teoría. El único que puede mandar a la Corte Constitucional una iniciativa, por ejemplo, de constituyente es el Congreso de la República. El señor Polo no es empleado ni del Consejo de Estado ni del ministro Cristo. Pero lo que yo sí creo que tenemos que hacer con mucha responsabilidad en esta emisora es decirle a los ciudadanos la realidad. No seguir alimentando esas teorías de conspiración sin sustento alguno y, como hace Aurelio, de manera muy respetuosa con el ministro Cristo y con el gobierno, señalarlos de un delito. Igual, informa Aurelio, si no se ha dado cuenta, que hablar de repartir cargos es un delito y se llama cohecho sin prueba alguna. Exacto, no tienen ninguna prueba, sin embargo, aquí intentan decir que sí, que ofrecieron puestos y demás. Definitivamente aquí es una tristeza esta gente que opina sin pruebas ni nada. Y aquí tenemos a Álvaro Forero Tascón, que opina sobre por qué ganó el magistrado Polo la elección a la Corte Constitucional, ¿no? Deja algo muy en claro. Polo ganó porque la oposición gritó lobo y nadie les creyó. Solo lograron asustar con esa estrategia Uribe-trumpista, que le sale bien a Uribe. Pero no me saque a Trump ahora, que es lo que tiene que ver Trump. Porque es exactamente lo mismo. Y en la Corte, el tema de Trump en tema de la Corte es importante. Y eso le sale bien a Uribe y a Trump, pero pues no aprendices de populismo que trataban de asustar con eso. Polo ganó por el apoyo de César Gaviria, que es antipetrista, y del partido de la U. Porque el gobierno usó la estrategia del ministro Cristo de escoger la cara de la moderación, mientras que la oposición escogió la cara de extremista. Y porque usaron ¿Cuál es la cara extremista de la oposición aquí, Álvaro? Pues salieron a decir que Polo era peligroso porque le iba a entregar la Corte Constitucional a la reelección de Petro, esto se iba a volver Venezuela, y con eso lo único que hicieron fue
hacerle daño a Claudia Dangond porque le hicieron ver como extremista ideológicamente e inclinada Eso es políticamente cierto. por reacción. Eso fue un absurdo. Y lo otro es que usan siempre la misma estrategia esa de que yo llamo atajar a Petro con teorías de conspiración, con el cuento desgastado del castrochavismo, y eso que es la única estrategia que tienen contra Petro, y eso no funciona. Con esa Petro les ha derrotado una y otra vez. Eso no funciona. Creyeron que esta elección era como la de Fico en Medellín hace un año, Petro o Fico, y esta elección era muy distinta. Pero son muy burdos porque creen que esas teorías conspirativas funcionan acá. Burdos. Ah, no le salió la jugadita, se estrellaron feo, ya nadie les cree lo del castrochavismo, lo del socialismo y demás. Pero esta gente sí, con la misma, no tienen ideas frescas, ¿no? Por ejemplo, Vicky Dávila, yo quiero verla. ¿Qué va a hacer si no tiene ese amplificador tan brutal de Revista Semana? Sí, claro, tiene muchos seguidores en Twitter, casi 4,5 millones, pero definitivamente ya no tendrá el poder de Revista Semana para beneficiarla. ¿Ustedes qué creen? ¿Ah? Por último, señores, resulta que la señora Vicky Dávila se despidió de sus compañeros en Semana. Ya no aparecerá más en estos programas, ¿no? Ella escribió un mensaje sentido. Nunca olviden que lo que ha hecho grande a Semana en esta etapa no son los apellidos, no es la plata, no es el poder, no es el whisky en Anapoima. No es nada de eso. Pues se despidió entre lágrimas, ¿no? Pero por ahí dijeron que hubo recorte también de personal. Escuchemos. Nunca olviden que lo que ha hecho grande a Semana en esta etapa no son los apellidos, no es la plata, no es el poder, no es el whisky en Anapoima, no es nada de eso, no son los amiguismos. ¿Sabe qué nos hizo grande en esta etapa? El trabajo duro y berraco, la disciplina, la valentía y la decencia. Eso es lo que nos hizo grandes en esta etapa, no lo pierdan. Y siempre sigan adelante, venzan el miedo. A uno le da miedo, a mí también muchas veces Yesir me vio llorando de miedo. Y sin embargo, siempre salíamos adelante. Los quiero, los adoro y les doy todo mi corazón. Bueno, muchas gracias por todo. La pregunta acá, ¿quién renuncia a un sueldo multimillonario porque esta mujer ganaba al año 2.000 millones de pesos que le pagaban los Gilinski para irse de presidenta de la República a ganar 50 millones de pesos? En promedio, mensualmente se ganaba 150 millones esta señora dirigiendo a Semana. Y ahora va a dirigir todo un país por 50 millones de pesos. Aquí, ¿qué creen que va a ofrecer, señores? Ahí vamos contando poco a poco lo que pretenden supuestamente hacer con esta señora. Ojalá no se estrelle mucho, ¿no? Sin embargo, Miguel Ángel del Río le escribe un mensaje. ¿Y seguirá recibiendo el salario de Semana? Ah, tremenda puya que le envía acá, pues, el señor Miguel Ángel a esta señora, ¿no? Porque lo más probable, uno nunca sabe, es que esta siga manejando de bajo cuerda, pues eso sería un delito, ¿no? Pero esperaremos que no sea así. En la dirección quedó el codirector, pues, que manejaba ya al lado de Vicky Dávila esta, pues, revista tan mala. Muy amables, gracias por su elección, compartan, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.